Jesús es nuestro Rey soberano, ¿verdad? Qué hermoso himno. Y por Él es que somos felices. Él es nuestra felicidad. Bendito sea el Señor. Acompáñenme a leer, por favor, el versículo 16 al 18, aunque nuestro mayor énfasis va a estar, como anuncié la semana pasada, desde la última parte del versículo 16 hasta el versículo 18. Leemos la palabra de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos cantarla también. Gracias porque tú has de ser glorificado en tu creación y en cómo sustentas a tu creación. Te has revelado a través de las montañas, de la naturaleza, de los cielos, pero te has revelado mucho mejor y más perfectamente la persona de Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo, ayúdanos hoy a apreciar tu palabra, aplicarla, danos sabiduría, ilumina nuestro entendimiento, por favor, Señor, y glorifícate en este momento, en Cristo Jesús. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta expresión, la oración eficaz del justo puede mucho, es una expresión que resume nuestra sección acerca de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, resume nuestra sección acerca de la oración. Santiago la usa para comunicar a los hermanos que definitivamente la oración es un medio que Dios ha establecido para obrar a través de él. Dios decidió obrar a través de la oración de los que Él ha constituido justos. Bien sea a través de nuestra oración privada, nuestra oración personal a Dios, bien sea a través de la oración de los ministros, o bien sea a través de la oración intercesora de los unos por los otros. Dios decidió obrar a través de la oración. Pero una realidad que tenemos que reconocer con respecto a la oración es que nuestras convicciones acerca de la oración no siempre van acompañadas de la mejor práctica. Nuestras convicciones acerca de la oración no siempre van acompañadas de la mejor práctica. El tema de la oración es un tema muy conocido entre los cristianos. Oración. Y hasta los no cristianos saben que orar es hablar con Dios. Tenemos un entendimiento claro de lo que es la oración, de lo que la Biblia aún enseña acerca de la oración. O sea, no somos ignorantes acerca del tema de la oración, y sin embargo tenemos tristemente que admitir que nuestras vidas prácticas no siempre reflejan esas convicciones, ese conocimiento que tenemos acerca de la oración. Creemos lo que Dios ha hecho en respuesta a nuestras oraciones, y sin embargo no estamos debidamente estimulados, continuamente impulsados a orar para buscar a Dios, para buscar la respuesta de Dios a nuestras necesidades.
No nos vemos así movidos, impulsados por eso. A pesar de que sabemos mucho. Sabemos orar. Sabemos que debemos orar. Pero no le damos el lugar a la oración que las Escrituras le asignan. Yo creo que todos nos hemos visto cautivos de ese pecado. Una cosa que no podemos negar en el estudio de la oración, en este estudio que Santiago hace aquí, es que Santiago tenía la oración en un lugar importante. Él veía como algo sumamente importante la oración. En el capítulo 1 nos dice que oremos por sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala. Y Él la da, Él la dará. Dice que oren por sabiduría. Y acentúa que Dios responde a nuestras oraciones diciendo, Dios es el Dios dador. Él dará abundantemente y sin reproche. Por eso debemos estar movidos a orar, ¿verdad? Porque si sabemos que ya Dios prometió dar, debemos entonces orar. En el capítulo 4 vimos cómo es posible pecar por falta de oración y por hacer una mala oración. ¿Recuerdan? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. ¿Por qué? Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Él ya nos ha hablado de la oración. Él nos ha dicho que es posible orar mal y pecar por no orar. Él ya nos lo ha dicho. Y allí estaban involucradas nuestras pasiones. Y ya llegando al final de nuestra epístola, en esta sección nos habla enfáticamente de la oración. Recuerden, oración privada, afligidos. Si allá está alguno afligido, ore. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Oren. Confesad vuestra falta los unos a los otros. Y nada más eso. Y orad los unos por los otros. Una oración intercesora de los unos por los otros. Nos da un énfasis con respecto a la oración. Terminando su tema de la oración y para animar a los hermanos a confiar en Dios por medio de la oración, nos dice estas palabras. La oración eficaz del justo puede mucho. Al punto que puede sanar. Y nos da un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, eficazmente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar y llovió. Vemos un gran estímulo a la oración, una gran exhortación a la oración. Y lo hace por medio de esta clara declaración al final del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. No solamente Santiago le da un lugar importante a la oración, sino que la Biblia le asigna un lugar preeminente a la oración. La oración es vital, es importante la oración. Y sabemos que la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Es tan importante que nos dice, ora sin cesar. Colosenses nos llama a perseverar en la oración. Romanos 12:2 nos dice constantes en la oración. La oración tiene un lugar vital. La oración es central en la vida del creyente. Aquellos que pueden concebir una vida sin oración están pelados, están equivocados. No entiende bien el cristianismo, porque el cristiano ora. No hay hijo de Dios que sea mudo. Y si no tiene lengua, igual ora. No hay hijo de Dios que sea mudo. Y si no tiene lengua, igual ora. Así no tenga lengua, ora. La centralidad de la oración no es un asunto de opiniones, de meras convicciones. Que si tú piensas que sí, que si la oración es buena o no, que si tiene un lugar importante, no. No. La vida cristiana es una vida de oración. Es una vida de oración. Pero ojo,
Así como podemos orar mal, como dice Santiago capítulo 4, debemos considerar también que hay oraciones falsas. ¿Ha escuchado usted en la Biblia oraciones falsas? Claro. El diablo trata de falsificar nuestras oraciones. Por eso está la hipocresía en la oración, como era el caso de los fariseos. Ellos no oraban por depender de Dios, sino por decir que oraban. No oraban porque genuinamente querían estar a los pies de Cristo, de Dios, sino que querían decir, yo soy santo, yo oro. La oración era más una oración para ellos que una oración para Dios. Era una oración para los que escuchaban cómo ellos oraban que en vez de ser una oración para Dios. Pero la verdad es que los hijos de Dios se reconocen, se identifican por orar en todo tiempo. Escúchese bien, los hijos de Dios se reconocen, se identifican por orar en todo tiempo. Una característica del cristianismo, de la vida piadosa, ¿cuál es? Que oran, la oración. Insisto, hay oraciones hipócritas que se hacen para decir que oraste o para que los otros te escuchen, pero que no se hace con el corazón, que no se hace de verdad. Como aquel fariseo y aquel publicano, ¿recuerda? La oración es una virtud y una práctica que manifiesta a los hijos de Dios y que los separa de los que no lo son. ¿Qué impío permanece en oración todos los días según la palabra de Dios? ¿Qué impío depende de Dios? Los cristianos. Por experiencia propia, mis amados hermanos, puedo decir que lo que nos enseña la Biblia acerca de la oración es algo fácil de entender. En serio, no es difícil. La cuestión de la oración no es algo complejo, como la unión hipostática que veíamos esta mañana. Pero aunque es fácil de entender, es difícil de aplicar. Y por experiencia propia lo digo. Es difícil de aplicar, tener una vida de oración. Podemos estudiar mucho, podemos indagar mucho, podemos leer mucho, podemos conocer mucho, podemos hacer buenas obras mucho. Pero lo que sí debemos reconocer es que es difícil tener una vida de oración constante. Una cosa es entenderlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Ese es el lío. Llevarlo a la práctica debidamente. El Señor nos ayude con eso. El propósito central de estas palabras que leímos de Santiago es estimularnos a la oración. Estimularnos a la oración. Santiago quiere que sus destinatarios oraran. El Espíritu Santo hoy quiere que su iglesia ore, quiere que Nueva Vida ore, quiere estimularnos a la oración. Veremos entonces dos breves encabezados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso lo veremos en tres subencabezados. Tipo de oración. ¿Cuál es la oración de la que nos habla aquí? El tipo de persona que ora. El efecto de esta oración. Eso dentro del encabezado número 1. Y en segundo lugar veremos el ejemplo de la oración eficaz de un justo. El ejemplo de la oración eficaz. Esa oración que puede mucho. Entonces veremos la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tipo de oración es esta? Una cosa interesante es que cuando ves esta palabra, de hecho, una herramienta que yo uso para estudiar tiene palabras en las transliteraciones y la palabra en griego.
y siempre palabra en griego y da la estructura de cómo están ordenadas la sintaxis del párrafo o del versículo que estamos evaluando. Pero cuando tú evalúas eso y te das una pasadita breve por allí con esa herramienta que facilita mucho las cosas, te das cuenta que esta palabra que se usa aquí es una palabra diferente a la que usó anteriormente en este capítulo. Es una palabra que se usa para enfatizar, de hecho. Como por ejemplo, Efesios 6:18. Dice, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. La palabra que nosotros tenemos aquí, la oración de esa, es súplica. Súplica es nuestra palabra aquí. También lo vemos en Filipenses 4:6, cuando dice, en toda oración y ruego con acciones de gracias. En toda oración y ruego es nuestra palabra aquí. Primera de Timoteo 2:1 dice que hagan rogativas. Rogativas es nuestra palabra acá. Súplicas, ruego. Es una petición vehemente. Es el énfasis de la palabra de nuestro pasaje. Es decir, la oración eficaz del justo puede mucho. El ruego, la súplica eficaz del justo puede mucho. Ese sería más o menos la súplica eficaz, el ruego eficaz sería más o menos la idea. Le da un énfasis, le da algo que involucra el ser de la persona. Es el tipo de palabra o de oración en la que, ese tipo de petición que tú le haces a Dios, en la que todo tu ser se ve involucrado. Cuando entendemos que necesitamos que Dios nos responda. Necesitamos que Dios nos escuche y por eso rogamos, suplicamos. No simplemente oramos, no sé si ven la diferencia. No simplemente oramos, sino que suplicamos, rogamos. No es una mera petición, no es una mera conversación. No, bueno, voy a hablar con Dios un rato y ya. Se trata de todo nuestro ser en ruego. De eso se trata. Porque entendemos que solamente Dios puede ayudarnos. Solamente Dios puede ayudarnos. Entonces, nuestra palabra, la oración, es una palabra enfática que habla de ruegos, de súplica. De ruego, de súplica. Ese es el tipo de oración. Ahora, dice una expresión importante, que la oración eficaz puede mucho. También es una expresión enfática. Está poniendo ante nosotros la capacidad que tiene la oración. ¿Qué puede hacer la oración? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué alcance tiene? Bueno, es mucho. Es mucho. Literalmente el texto dice, puede mucho la oración del justo en su operación. Puede mucho la oración del justo en su operación, en su obrar. Es decir, la palabra, la oración eficaz de ese justo puede mucho. Obra, opera. Es una oración que tiene un resultado, un alcance. Es una oración fervorosa, ferviente, expresa fervor. Nos habla de la pasión en medio de la oración, involucrada nuestra alma. Involucrada nuestra alma. Puede mucho. Fervorosa. Ferviente. Habla de nuestra pasión en la oración. Lucas 18, ¿recuerdan aquella viuda que se presentó ante un juez injusto? Un rey injusto y era malo. Tan malo que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y ahí estaba ella. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Me tiene obstinado, dijo aquel hombre. Llámela, déjame hacerle justicia para resolver el asunto para que no me moleste más. Esta viuda era molesta por su insistencia. Y por eso el juez injusto le responde. Y el punto del pasaje es que si alguien que es tan malo como ese juez hace eso, le responde por la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es bondadoso, prestará oído al clamor, al ruego de sus hijos? Ese es el punto. Si un bicho malo como ese
En las expresiones mías. Puede responder para el bien de alguien que lo fastidió. Dios dice, ¿cuánto más yo que soy bondadoso? No le voy a prestar oído a las oraciones. Y tenga en mente el propósito de nuestro pasaje, el propósito de Santiago. Él quiere animarnos a la oración. Dios es bondadoso, Él va a responder a nuestro clamor. Así se ilustra la oración que nosotros debemos hacer delante de la presencia de Dios. No es una oración fría, no es un ruego casual, no es de vez en cuando. Nuestro ser ha de estar involucrado, insistiendo en oración, rogando, suplicando a Dios. Tenemos que disponer nuestros corazones a orar de esa manera. Vemos aquí entonces que el tipo de oración es importante. La oración ferviente, la oración eficaz, esa oración que puede mucho, esa oración ferviente que involucre el alma, eso es importante. Eso es importante. Entonces, hemos visto el tipo de oración, pero ahora vamos a ver el tipo de persona que ora. ¿Cuál es el tipo de persona que ora según el pasaje? El justo. La oración del justo. Esto no significa, mi amado hermano, que usted va a mandar todo un documento con todas sus peticiones de oración a las personas que más le parezcan justas en la iglesia. Y le va a también mandar un correo a los pastores. Este hermano, mira, este hermano sí es piadoso y justo. Oye, sí, se porta bien. Le voy a mandar. Mano, ora por mí, que seguramente dice tu oración sea eficaz. Ora por mí. Agarra tu hojita ahí para que ores por mí. Tu oración llega más rápido que la mía. No, mi amado hermano, eso no significa eso. El estímulo de este pasaje no es buscar a los oradores de la iglesia para que rueguen por nosotros de manera especial. Este pasaje quiere motivarnos a todos y cada uno de nosotros que seamos estos justos, de los cuales se habla que su oración puede mucho, que su oración ferviente puede mucho. ¿Quién es el justo aquí? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, la semana pasada brevemente lo mencioné cuando hablamos de confesar nuestras ofensas los unos a los otros y de orar los unos por los otros. Pero desde un panorama un poco más amplio en las Escrituras podemos decir que este justo es alguien que quiere vivir de una manera genuinamente piadosa. Ese es ese justo. Alguien que quiere vivir de una manera genuinamente piadosa. Alguien que quiere tener una limpia conciencia delante de Dios. Alguien que tiene una fe viva que se manifiesta por medio de las obras. Alguien que ha renacido por la palabra de verdad, como lo dice el mismo Santiago. Alguien que toma en serio a Dios en su palabra. Y estas son expresiones que el mismo Santiago da. ¿Quién es ese justo? Alguien que tiene una fe vibrante, viva, que corresponde su fe con sus obras. Aquel que entiende que ha nacido por la palabra de verdad, como dice en el capítulo 1. Es alguien que toma en serio a Dios. Que toma en serio a Dios, que quiere tener una conciencia limpia. Ese es el justo. Ese es el justo. Definitivamente no está hablando de alguien que es perfecto y sin pecado. Porque ¿quién aquí es así? Nadie. El mismo versículo nos enseña que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros. O sea, que es alguien que reconoce que es pecador, pero que trata correctamente con su pecado. No es un perfecto sin pecado. Ese no es el justo. Es alguien que reconoce su propia maldad y tiene la capacidad de tratar bien con su pecado al punto de confesarlo y de orar los unos por los otros. Y esa oración de los unos por los otros traerá sanidad. Puede mucho. Hay personas que, digo yo, tienen un conuco en su corazón. No solamente yuca, hay ocumo, hay ñame.
Hay todo tipo de tubérculos en su corazón. Porque guardan rencor y no son sanos, no son sanados. Pero dice Santiago que la confesión de pecados y la oración los unos por los otros ha de traer sanidad, hermanos. Puede mucho. O sea que la raíz de amargura, el rencor no es una cosa pequeña, es algo que de verdad está arraigado y es peligroso. Entonces, vemos que este justo no es alguien que no peca. Es alguien que reconoce su maldad, que ama a Dios, que quiere tener una conciencia limpia, que quiere que su vida sea consistente con su profesión de fe. Dice, la oración del justo puede mucho. Y el justo lo acabamos de describir. O sea, que si ya identificamos la persona que ora y de la cual su oración puede mucho, podemos decir en otras palabras que Dios no atiende la oración de un no regenerado. Dios no atiende la oración de un no regenerado, de un no creyente, de alguien que no toma en serio a Dios. Dios no toma en cuenta esa oración. Alguien que no toma en cuenta la palabra de Dios, Dios no lo toma en cuenta a él. Dios no atiende la oración de alguien que sea injusto, de alguien que no sea justo. La oración de un injusto, hasta dice Proverbios, es blasfemia para Dios. Dios no escucha la oración de aquel que quiere solo sacarle un provecho circunstancial y terrenal a Dios. ¿Lo ha conocido usted? ¿O no seremos nosotros mismos también? Que quiere solo sacarle un provecho circunstancial y terrenal a Dios. Que quiere solamente los beneficios y no el que beneficie. Dios no va a escuchar esa oración. Dios no está obligado a bendecir a todo aquel que se lo pida. Como él mismo ya dijo, como dijo Moisés, como dijo Pablo, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, de quien quiere. Pero él ha puesto en su palabra algunos medios que usar para bendecir a aquellas personas. Dios no está obligado a bendecir a todo el que se lo pida. Hay personas que quieren vivir como quieren, pero también quieren el favor de Dios. Quieren vivir como les da la gana, pero también quieren que Dios los bendiga. Usan cualquier medio para tener ese favor de Dios. Pretenden que con malabares religiosos Dios escucha sus peticiones. Usan crucifijos. Ponen una Biblia en la sala, en un púlpito de adorno bien lindo. Ponen cuadros de Jesús. Asisten a los domingos a las iglesias. Escuchan predicaciones por internet o intentan vivir vidas morales para que Dios los escuche. Pero no son vidas que quieren vivir de corazón consistentemente con la palabra de Dios. Malabares religiosos para ganarnos el favor de Dios. La verdad es que Dios ha de escuchar la oración de los justos, de aquellos que han puesto sus pecados en la cruz de Cristo, de aquellos que dependen solamente de los méritos de Cristo para que Dios los escuche. Ese es el justo que Dios escucha. La oración de esa persona es la que puede mucho. Ese justo es el que entiende que si Dios lo escucha, no es por su buena conducta, sino porque Dios escuchó a Cristo primero. Ese es el justo. La oración del tal es eficaz porque Cristo Jesús la hace eficaz delante del Padre. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios presta oído a la oración según el tipo de oración que hacen las personas. Y lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Aún dentro del pueblo cristiano se espera que los creyentes vivan piadosamente y esa vida piadosa va a tener repercusiones en su vida de oración. Hermano, usted ya es regenerado.
Usted es creyente, pero Dios espera y anhela que usted viva piadosamente y que sus oraciones se vean influenciadas por su vida piadosa. Por su vida piadosa. Tu obediencia a Dios en gran medida va a definir, como cristiano, escúchese bien, va a definir también que Dios escuche o no tus oraciones. Escúchese bien. Es decir, que si tú eres cristiano y por tu pecado no arrepentido y tu vida descuidada de las disciplinas espirituales y por no traer ese hábito pecaminoso delante de Dios, no serás escuchado de la misma manera como otro que vive justamente. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice, en el contexto de estos deberes conyugales, ¿saben? Le habló a las mujeres, ahora le habla a los hombres. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida. ¿Con qué propósito? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Una idea similar nos presenta el profeta Malaquías en sus escritos y lo predicamos en su momento. Aún siendo creyente, tus oraciones pueden ser estorbadas. No llegarán bien, no serán escuchadas. ¿Por qué? Porque por tu vida desordenada, aún como creyente. Debemos tener cuidado allí. Jeremías 15:1 dice: luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlo de mi vista. Voy a volverlo a leer. Escuche bien, preste atención. Jeremías 15:1. Luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlo de mi vista. Fíjense que Dios le dice a Jeremías, aun si Moisés y Samuel, ¿por qué lo menciona? ¿Qué idea comunica? Este pasaje no tuviese sentido si Moisés y Samuel o las oraciones de Moisés y Samuel no fuesen importantes para Dios. Él dice, aún esta persona que yo escucho, que inclino mi oído para escucharla, me lo piden hoy y no se lo doy. No le respondo a esa oración. No le hago así. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, Dios se fija en las personas que oran, mis hermanos. Dios se fija en las personas que oran. Y lo tenemos un ejemplo allí. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre quién. Atentos están los oídos de Dios a quién. Al clamor de ellos, de los justos. Dios se fija en la persona que ora. Dios se fija en la persona que ora. Esta declaración del salmista no tendría sentido si su atención, la atención de Dios a las oraciones se fijara igual a todo el mundo. Se fuera la misma para todo el mundo. No tuviese sentido la declaración ni de Jeremías ni del Salmo. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. Si Él se hubiese dado a la maldad, a la iniquidad, Dios no lo escucha. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí su oración y de mí su misericordia. Si esta persona, el salmista, hubiese tenido una vida desordenada, él entiende que Dios no lo hubiese escuchado. Es como si dijera, Señor, yo sé que tú has dicho que escuchas a los piadosos, a los que son justos, a los que están a tus pies, a los que aman tu ley, a los que son obedientes. Por eso, si yo no hubiese hecho eso, no hubiese sido así, tú no me hubieses escuchado.
pero gracias a Dios. Gracias, Señor, que me escuchaste. Es una libertad de Dios. Es una decisión de Dios escuchar a quien Él quiera. Y ya dijo a quién Él escucha. A los justos, ¿verdad? A los justos. Él ha decidido escuchar la oración de los justos y no escuchar a los que no tienen intereses en Él. No, solamente a ellos. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Fíjense, en otras palabras, nueva versión Joan, mira. El que se descuida y toma como menos la palabra de Dios para ni siquiera escucharla, su oración también es repugnante. Su oración también es abominable. No solamente su vida, no solamente su actitud, sino también su oración. Su oración. Dios enseña que no puede ver a las personas indistintamente de cómo vivan. Dios valora, ve cómo las personas están viviendo. Zacarías 7:13. Y aconteció que así como él clamó, es decir, que Dios clamó, y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí ve la idea? Repito, y aconteció que así como él clamó, o sea que Dios clamó y el pueblo no escuchó, también el pueblo clamó y yo no escuché. Es como si le dijera, ok, cuando yo clamé, cuando yo te hablé a ti, tú no me escuchaste. Ahora yo tampoco te oiré a ti. Eso es algo que vemos que la Biblia enseña ampliamente. La Biblia lo enseña ampliamente. Vemos también que cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 32, el pueblo sale de Egipto, ¿recuerdan? Sale de Egipto, Moisés sube al monte. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Dios, ¿verdad? Y mira cómo dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Como gracioso, ahora que se corrompió Jesús, dice: ese es tu pueblo, ese no es mi pueblo. Pero fíjense que luego de que Dios le dice a él: se han apartado, han hecho esto, han ofrecido sacrificio a otros dioses, diciendo que esos dioses los sacaron de Egipto, yo voy a encenderme contra ellos. Mi ira los va a consumir. Y yo te haré una nación grande. De ti sí saldrá una nación grande, pero esto yo lo voy a acabar, le dijo Dios. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Le dice ahora, no es mío, ese es tuyo. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, le dice Moisés a Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Vean la intimidad. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que le he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Témelo ahí un momento. Imaginemos entonces que Aarón sube, después de haber promovido que este pueblo se desviara así, y ora a Dios, o que ni siquiera ora a Dios desde allá abajo. ¿Dios hubiese escuchado a Aarón? No, por la maldad que hizo no. Pero Moisés, estando cerca, Dios lo escucha. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una manera de decir que Dios oyó la intercesión de Moisés.
Dios prestó atención a la súplica porque era Moisés. Porque era Moisés. Ese tipo de oración hecha por el tipo de persona señalada es la que Santiago dice aquí, que puede mucho. Una persona justa, que ama a Dios, que sus palabras son consistentes con su vida. No una oración de cualquiera que desprecia a Dios de vez en cuando y viene por busca de beneficio. O cuando ya tiene las patas quebradas. No. Por eso debemos cuidar nuestra integridad. Creyentes, hablo a ustedes. Por eso debemos cuidar nuestra integridad, vivir con limpia conciencia, tratar con nuestros pecados debidamente. Es vital para mantener nuestra vida de oración. Es interesante que cuando nosotros incurrimos constantemente en pecado, ¿qué es lo que se ve quebrantado? Una de las primeras cosas, la oración. No quiero ni orarle a Dios. ¿O me pasa a mí solo? Eso sucede. Debemos vivir entonces vidas íntegras, con limpia conciencia, tratar con nuestros pecados debidamente. Es vital para mantener nuestra vida de oración. Si no Dios, o mejor dicho, vamos a usar las palabras del apóstol Pedro, nuestras oraciones son estorbadas. Es como que, eso no, un ejemplo, ¿no? Cuando tú ves que una persona habla muy bonito y después ves su vida y te causa como un ruido, o sea, ¿qué está pasando? Esa cosa no es consistente. Algo así más o menos es la idea. Algo así más o menos es la idea. Un pastor, el cual escucho mucho, dice, no podemos vivir como queramos y después pedir al genio de la lámpara que me conteste. No podemos vivir como no queramos y después venir, frotar la lámpara. Ay, genio, contéstame. No, la oración no es eso. La oración no es eso. Entonces hemos visto que es una oración, un tipo de oración, la oración eficaz, ferviente, súplica, ruego, donde nuestros sentidos, nuestra alma está involucrada. Hemos visto que es un tipo de persona justa. Y vimos algunos ejemplos. Y ahora vamos a ver el efecto de esa oración. ¿Qué hace? ¿Qué alcanza esa oración? Puede mucho, ¿verdad? ¿Qué significa se puede mucho? Es la pregunta. ¿Qué alcance tenemos? ¿Será que tenemos aquí nosotros una varita mágica? ¿Qué alcance tenemos? De entrada Santiago nos dice claramente, la oración puede mucho, de ese justo. Y eso es algo que nos hace cobrar ánimo. En serio. El hecho de que te diga, si tú oras como un justo delante de Dios, tu oración puede mucho, te dan ganas de orar. Si tú dices que este negocio da plata, te dicen y entiendes y ves los testimonios, este negocio da plata, y tú con confianza y animado empiezas a invertir dinero, ¿sí o no? Y te animas, me alegra porque oye, está produciendo, tiene resultados. Bueno, nos dice que la oración del justo puede mucho, tiene resultados y nos anima. Esto debería animarnos. Sí alcanza, si hay un alcance, si hace algo. Pero es la oración del justo. Es la oración del justo. Esa oración debe ser el reflejo de un corazón que ama a Dios. Que ama a Dios. Debería ser para nosotros, o es gratificante y hasta consolador, mis amados hermanos. Y hasta consolador escuchar aquí que la oración no es una pérdida de tiempo. ¿Ha sentido usted alguna vez que la oración es una pérdida de tiempo? Si no lo ha sentido, lo ha vivido. Pero es gratificante y consolador saber que nuestras oraciones no es una pérdida de tiempo. Al orar tenemos resultados. ¿En serio? La oración puede mucho, es lo que nos dice Santiago. Dios quiere que veamos la oración como un instrumento poderoso que Él usa para hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros veamos la oración como un instrumento poderoso que Él usa para hacer su voluntad. La oración no tiene poder en sí misma. Escúchese bien. La oración, para aclarar,
La oración no tiene poder en sí misma. La oración no tiene poder porque sea independiente, aislada. La oración tiene poder cuando se hace a Dios, por la persona correcta y con la actitud correcta delante de Dios. Allí, eso sí lo puedo decir, porque es a Dios. Es Dios quien hace eficaz y le da un alcance amplio a nuestras oraciones. Es Dios, no simplemente el instrumento. No podemos poner nuestra vista o centrarnos en el instrumento que es la oración. Debemos poner nuestra vista en Dios. Él es el que hace esa oración eficaz. Y cuando se hace por la persona correcta, con la actitud correcta, a la persona correcta, es eficaz. Es eficaz. La oración puede mucho. No es que tenga un poder en sí misma, cuidado con eso. Santiago quiere que veamos cómo la oración tiene alcance, tiene logros, hace algo, tiene logros. Y no me refiero específicamente a los logros de la oración, que aquellos logros de cómo nos afecta a nosotros tener una vida de oración. Oye, cuando yo estoy orando, me afecta de buena manera, me siento bien. Me siento bien cuando oro. Y no me refiero a eso. Y no me refiero específicamente a eso. A ese sentir. A eso que se alcanza en la vida de esa manera cuando uno ora. Me refiero al hecho de que la oración hecha conforme a la voluntad de Dios sí alcanza cosas. Sí tiene resultados. Es el deseo de Santiago de hacernos ver que la oración no es vana. No es sin sentido. Se hace entendiendo que Dios ha de obrar. La oración logra cosas. Se hace entendiendo que recibiremos una respuesta de Dios. Dios obra a través de la oración de los justos. Hermanos, pendiente con esto. La oración no es un mantra que Dios usa para callar nuestras conciencias y crear un afecto de tranquilidad en nuestra vida. Ese mantra, no estoy orando, ya tengo tranquilidad. Ay. La oración no es una catarsis que equilibra el espíritu y las vibras, que te despoja de las malas energías y produce calma y balance espiritual. Eso no es la oración. No. La oración no es un opio para las personas. ¿Sabe qué es un opio? Karl Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y ese opio es como una droga, así, algo que hipnotiza, algo que es un analgésico, algo que te deja así medio insensible y que calma las circunstancias. Es como cuando se le mete un medicamento psiquiátrico a una persona que calma la ansiedad, que calma los nervios, que calma. Y Karl Marx dijo eso, que la religión es el opio de los pueblos, que calma la sacia, no me calla la conciencia de la gente. Pero la oración no es un opio para las personas. No es algo que tiene un sentido analgésico. No es algo hipnotizante que nos adormece ante las circunstancias. Eso no es la oración. No. La oración no es una fantasía. No es una fantasía. Dios no quiere hacernos creer a través de la oración que las cosas funcionan. No, es para que ellos crean pues que las cosas funcionan. No, mi hermano. La oración logra cosas, tiene alcances, es real. La oración es real, ese medio es real. La oración no es torcer el brazo de Dios. La oración no es que Dios siempre va a cumplir todo lo que yo digo. Oye, Dios, no, hombre, ese sí es mi papaíto, no, hombre. La oración no es cambiar la intención de Dios. No es ordenar lo que Dios ha de hacer. Eso no es la oración. Sería un caos, imagínense, que Dios hiciese eso con todo. Entonces, si yo soy su enemigo y usted es mi enemigo y oramos a Dios porque le haga algo malo al otro, es un caos. Todo se vuelve un caos si Dios respondiera a todos todo lo que ellos piden. ¿Se imagina eso? ¿Te acuerdas la película Todopoderoso? Un caos, es un caos. Es un caos. Dios, de eso no se trata la oración. No se trata de controlar a Dios, de cambiar la mente de Dios. De eso no se trata la oración.
Nuestras vidas estuvieran arruinadas si las cosas fueran así. Es una bendición que Dios no me responda a todo lo que yo le pido. Qué bueno es Dios. Un acto de misericordia de Dios que Dios no me responda a todo lo que yo le pido. Porque Él es sabio, Él es soberano. Repito, la oración es un instrumento que Dios nos ha dado. Que al usarlo podemos ver cómo Dios obra. Cómo se involucra en nuestra realidad. Dios se involucra en nuestra realidad a través de la oración de su pueblo. Qué bueno es Dios. La oración logra cosas, mis hermanos. Sí, que somos reformados y creemos en la soberanía de Dios y tanto que no oramos. Tanto que tratamos peyorativamente la oración. No, mi hermano. La oración logra cosas, puede mucho. Cuando se hace como Dios manda. Podemos estar seguros que nuestras oraciones no son en vano. No oramos simplemente para decir que oramos. Bueno, lloré. No, debemos orar creyéndole a Dios, que Él haga su voluntad. La oración del justo puede mucho, alcanza, logra. Dios se involucra en nuestra realidad, en nuestras circunstancias, respondiendo a nuestras oraciones. Dios decidió obrar por medio de ella. No fue que Moisés le predicó a Dios y le dijo: Dios, estás equivocado, estás haciendo mal esto, tú eres un loco, debes arrepentirte, irresponsable que no cumplas tu palabra. Moisés no le estaba diciendo eso a Dios. No. Simplemente Dios decidió obrar a través de la oración de su pueblo, de sus hijos. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Eso fue lo que pasó. La oración alcanza tanto que cuando tú estás muy afligido y oras, el Señor te reconforta. Alcanza tanto que cuando estás alegre y cantas al Señor y haces oración, el Señor es adorado. Es tanto que cuando un enfermo está batido en una cama y los ancianos oran, el Señor puede levantar a esos enfermos. Logra tanto que trae sanidad cuando confesamos nuestros pecados y oramos los unos por los otros. ¿Qué le parece? Logra. Hermanos, Dios había prometido que sacaría de Egipto a su pueblo. ¿Sí o no? Lo prometió, lo declaró, lo dijo así. Y debemos preguntarnos entonces, ¿por qué el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto? Éxodo 2, 23, 24 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios obró a través de la oración del pueblo y llevó a cabo sus promesas porque ellos oraron. Así decidió obrar Dios. Hay cosas que Dios ha designado que las tengamos como respuestas a nuestras oraciones. Y eso debe estimularnos a orar. Eso debe estimularnos a orar. Debe estimularnos, hermanos. Puede mucho la oración. Mucho. Un pueblo fue perdonado de la ira de Dios y fue sacado de Egipto por el clamor de su pueblo. En segundo lugar, y debo darle ejemplo de la oración eficaz de un justo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una vez más, Santiago, como buen ilustrador, hemos visto, ¿verdad?, que Santiago ilustra y da ejemplos. Como buen ilustrador da otro ejemplo de personaje del Antiguo Testamento. Él habló de Abraham, habló en su momento de Rahab, habló de Job y ahora habla de Elías. Él le habla a personas que tienen una mente judía y usa ejemplos que ellos conocen. Nos trae esta vez como ejemplo Elías.
Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir que sea sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Que Elías no era más que un hombre. Elías era un hombre más, Elías. Quizás sus oyentes pensarían que Elías, no, es que me estás mencionando a Elías es rolo de profeta, ¿yo? Tiene que ver que cuando oró y descendió el fuego y consumió el sacrificio y después mató a espada a los otros profetas. Nada, ¿sabes qué? Elías era tan grande, tú no me puedes poner como ejemplo Elías, porque era tan grande que él no se murió. Dios se lo llevó. Quizás ellos pensaron de esa manera. Y Santiago sabía que ellos podían pensar así. Iban a pensar más de Elías de lo debido cuando él mencionara este ejemplo. Pero Santiago les enseña, escuche bien, a la luz de eso que hizo Elías, por la influencia o por el obrar de Dios, Santiago les enseña y aclara a estos hermanos que no es porque Elías fuera un superhombre que sus oraciones fueron escuchadas por Dios. No fue por eso. Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. No era más que un hombre. Y eso es lo que exalta este ejemplo. Otra versión traduce esa frase como: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Nueva traducción viviente dice así: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros y oró, hizo cosas tan grandes como que no lloviese. En ese sentido, la oración de Elías fue escuchada no por ser un superhombre, no por ser super santo. No, él era un pecador con pasiones y debilidades, pero tenía la conciencia limpia. Era un hombre recto. Eso sí lo podemos decir. Por eso llegó su oración a la presencia de Dios por medio de la fe. Él era uno de esos justos que habla este pasaje. No era un superhombre, pero estaba a los pies de Dios, haciendo y queriendo hacer la voluntad de Dios. Él fue debilitado, mi hermano. Tuvo hambre. Hasta oró para que el Señor le quitara la vida. Pero él oró y lo hizo fervientemente. Cuando Elías oró, dice este pasaje, el Espíritu Santo nos dice que oró y oró fervientemente. Vean conmigo. Pasiones semejantes a las nuestras, y oró como fervientemente, versículo 17, para que no lloviese. Oró fervientemente. La expresión oró fervientemente comunica un énfasis que destaca el tipo de oración que hizo Elías. ¿Cuál fue el tipo de oración que hizo Elías? Fervientemente. Es como decir, es un hebraísmo, como decir, Elías oró una oración. Es un hebraísmo para hacer énfasis. Oró una oración. Él oró fervientemente, fue eficaz. ¿Ven el pasaje arriba? La oración eficaz, ferviente del justo puede mucho. ¿Sí se dan cuenta de esa relación? En ese sentido, la forma en que Elías oró es una explicación de lo que vimos en el versículo 16 acerca de la oración eficaz. Es una explicación. Esa oración ferviente es la que se da cuando hay una conciencia, una correspondencia, una consistencia entre mi boca y mi corazón. Eso es una oración ferviente. Hay una correspondencia entre mi boca y mi corazón. No es que mi boca dice algo que mi corazón no siente. No ora usted así: bueno, señores, y oro porque me mandaron orar hoy, me toca a mí orar. Pero no, mi corazón no está involucrado en eso, ¿sabe? No, de verdad no quiero que eso pase, pero yo oro. No, no es una oración hipócrita. No es que mi boca dice algo que mi corazón no siente. Estoy diciendo lo que estoy sintiendo. Hay correspondencia entre mi alma y lo que dicen mis labios. Señor, quiero que restaures a mi hermano. Es porque yo quiero que restaures a mi hermano. Señor, quiero que me ayudes a ser más piadoso. Es porque quiero que me ayudes a ser más piadoso, Señor. De verdad lo deseo. Eso. Debemos asegurarnos que cuando oremos sea algo genuino. Sea algo de verdad. No sea una serie de palabras bonitas que impresionan y que nos ayudan a decir, bueno, lloramos por esto. Cuidado con eso. Elías oró y literalmente los cielos se cerraron. No de todo el mundo, debemos decir, pero sí por lo menos los cielos de la tierra de Palestina.
El punto es que no llovió en Palestina. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Ese episodio está en Primera de Reyes 17 y 18. Pero algo interesante es que las narraciones de Primera de Reyes no dice que Elías oró. No lo dice el Espíritu Santo a través de Santiago en este pasaje. No se habla de eso. Pero ahora por el Espíritu Santo podemos ver que su oración vino como resultado de lo que Dios le dijo. Sí, cuando evalúa Primera de Reyes, ves que su oración, él oró por algo que ya Dios le había dicho, que Dios le comunicó. Lo que se dice es que Dios instruyó a Elías acerca de lo que iba a pasar y él oró conforme a eso. Señor, tú dijiste que esto iba a pasar, yo oro para que pase. Tú prometiste esto, yo oro para que eso suceda. Y lo siento, lo quiero de verdad, lo creo de verdad. Él oró entonces conforme a la voluntad de Dios. Y no es lo mismo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios y Él nos oirá. Eso es lo que dice, orar conforme a su voluntad. A Santiago lo que le llamó la atención de Elías, y Elías no González, y de hecho lo usa como ejemplo, era que era un hombre de oración ferviente. Eso le llamó la atención a Santiago. En esa área es el área en la que el Espíritu Santo quiso usar a Elías como ejemplo. Ese es el ejemplo. Aclara que era un hombre normal. Era un hombre como nosotros, ¿vale? Era un hombre como nosotros. No era un superhombre, no era un super santo. Pero porque era un hombre común, pero de oración ferviente, Dios escuchó su oración. Pero porque era un hombre común, pero de oración ferviente, Dios escuchó su oración. La eficacia de la oración no es para algunos creyentes especiales. El poder de la oración está disponible para todos los cristianos, mi hermano. Para todos, para todos. Escúchese bien, para todos los cristianos. ¿Creemos nosotros que al orar Dios nos está oyendo? ¿Creemos que cuando nos reunimos como iglesia Dios nos está escuchando? ¿Creemos eso? ¿Creemos lo que Dios nos dice acerca de la oración? Eso se debe ver reflejado también en nuestras asistencias a nuestras cultos de oración. ¿O tenemos simplemente una buena teoría y la práctica es otra cosa? El Espíritu de Dios trajo este ejemplo de Elías sencillamente para decir, cualquier cristiano dejándose guiar por Dios con fe puede usar la oración y ver muchos resultados. Repito, cualquier cristiano dejándose usar por Dios con fe puede usar la oración y ver muchos resultados. Lo vuelvo a decir, nosotros somos testigos de cómo Dios ha obrado en medio nuestro a través de la oración. Como iglesia Dios nos ha beneficiado mucho, nos ha dado de la gracia de experimentar que nuestras oraciones sean respondidas o no. Hemos visto eso y nos edificamos y nos gozamos. Pero pregunto, ¿nosotros seguimos creyendo en el Dios que responde nuestras oraciones? Dios detuvo el sol habiendo escuchado la oración de un hombre en algún tiempo. Hermanos, no permitamos que la incredulidad que caracteriza este mundo arrope también nuestros corazones. No permitamos que haya disparidad entre nuestros labios y nuestros corazones. Oremos con un fervor real y sincero, genuinamente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elevemos a Dios oraciones fervientes que puedan hacer mucho para el avance del reino, para el avance del reino de Dios aquí en la tierra, para la edificación de los santos, para la conversión de los perdidos, para la curación de los enfermos, todo para la gloria de Dios. Que la oración ferviente nos caracterice y que nos acostumbremos a ver el obrar de Dios a través de la oración de su pueblo. Amén. Debemos terminar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Quiero pedirte
luego de agradecerte, de habernos amonestado, de habernos exhortado, Señor, quiero pedirte que nos perdones porque hemos fallado y mucho, Señor. Yo personalmente he fallado y mucho, Señor. Perdóname. Sé que como iglesia podemos orar más y hemos fallado, Señor. Perdónanos. Por favor, Señor, ayúdanos a entristecernos y a tratar correctamente con nuestros pecados y que eso nos lleve a tus pies. Y que tú inclines tu oído a nosotros cuando nosotros nos apartamos de la iniquidad, Señor. Como dijo el salmista. Por favor, Señor, tenga bien, por favor, perdonarnos, pero también hacernos una iglesia de oración ferviente, de hombres y mujeres justos que van a tus pies, con vidas piadosas, orando con su alma, consecuentemente con su corazón, deseando lo que tú deseas y el bien de nuestros hermanos, el bien de nuestro prójimo. Ayúdanos a ser animados, motivados a la oración a través de este pasaje. Si hay alcance, si se puede, si hay algo si resultados, si tú, Señor, te involucras en nuestra realidad a través de la oración, lo decidiste así, Señor. No te torcemos el brazo, Señor. No queremos controlarte ni cambiar tu mente, pero descansamos en los medios que has dejado. Ayúdanos a seguir creyendo en ti y en esas cosas que nos has encomendado. Ayuda a tu iglesia, perdónala, Señor, y haznos familias, matrimonios de oración. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos. En Cristo Jesús oramos. Aquel justo que ora e indefectiblemente, Señor, tú lo escuchas siempre. En su nombre oro.